Si te gusta el mundo de las RV, este video es para ti, porque hoy en este video te vamos a mostrar un recorrido completo en este show de RV, ya que es el primer show de RV en Charlotte, Carolina del Norte. Así que si quieres saber todo el recorrido, porque te vamos a dar un paseo por todo el show y puedas reconocer todas las marcas que te gustan, bien sea van, motorhome, mobile home y por supuesto todas las que puedes arrastrar con tu camioneta. Si quieres ver toda esa información, debes quedarte hasta el final de este video. Mi nombre es Rockmaris, así que comencemos. Si estás pensando en comprar tu RV, van o motorhome, bien sea para vacacionar o para vivir este estilo de vida tan libre y que todos quieren, especialmente en Estados Unidos, México, Argentina, España y en muchas partes del mundo, este video es para ti. Pues visitamos un show de RV en Charlotte, Carolina del Norte y lo recorrimos por completo. Así que aquí disfrutarás del tour completo de todos los modelos que encontramos. Además te diremos cuáles son los precios y cuánto vas a pagar mensual si te decides a comprar la tuya. Así que quédate hasta el final de este video para que no te pierdas ni un solo detalle. Empieza a vivir la vida para ti. ¡Comencemos! Bien amigos, vamos a comenzar el recorrido por esta área que es de los Camper Inn RV y vamos a mostrarle la más vendida del show, así que acompáñanos. Como pueden ver, ya han vendido 10 modelos. Imaginen ustedes vender 10 modelos de esta. Ahora, si se preguntan el precio, está en $45,886. Aquí ya te dice más o menos cuándo va a ser tu pago mensual, que es $370. Y te dice un aproximado, como ven aquí, de cuánto sería el rate del porcentaje, en cuántos meses máximo tú puedes comprarla y, por supuesto, más o menos cuánto es el 20% del DAO. Déjame tú allá abajo en los comentarios cuánto sería el 20% de $45,886 y ya sabrás entonces en cuánto tú podrías comprar esta RV. Ahora, ¿quieres saber cómo es por dentro? Acompáñenme. Bien chicos, aquí comenzamos y esta es la habitación. Se siente el aire acondicionado espectacular. Como pueden ver, de aquel lado tiene bastante almacenamiento, de este lado también. Y la cama literalmente es full o maybe como queen. Me encanta que tiene la puerta corrediza para que la magia pase aquí. Ahora vamos al baño. Como pueden ver, el baño me encanta porque tiene su puerta corrediza, tiene obviamente aquí el trono y el lavamanos. Es totalmente amplio, así que no hay nada que perder. Bien, aquí está el área de comedor. Como pueden ver, se ve que es de los tipos normales, solo que están como ancladas al piso. Está estos sofá cama que no son reclinables, pero sí pueden extender la parte de los pies para relajarte. Está este que sí es un sofá cama. Y de este lado por acá, miren, entretenimiento con chimenea y televisor. De aquel lado la cocina tiene, miren, 3 hornillas de gas, tiene el extractor, el microondas y hasta tiene horno. Pequeñito, pero lo tiene. Este lado de acá, oh, you know what? Ya, son varios Alguien abrió lo del gas. Y de este lado de acá tienen la nevera y me encanta esta isla espectacular porque tiene el lavaplato y más almacenamiento en la parte del medio. Ahora, más almacenamiento de este lado de acá, que aquí lo que les encanta el café, pueden hacer como un coffee bar. ¿Qué les parece? Y este me imagino que es pantry, o sea, mucho más almacenamiento. Ahora, las dimensiones ya se las voy a decir aquí para que ustedes las puedan ver. De largo tenemos más de 30 pies, exactamente 33.11 pies es lo que nos dice acá, y un peso en seco de 7.400 libras, o sea que no está mal, a pesar de que el modelo es bastante grande, por eso es tan popular, porque tiene mucho en tan poco espacio. No necesitas una camioneta súper fuerte, súper pesada, y hermano, me parece que es una buena opción. ¿Tú qué opinas? Deja aquí en los comentarios si te comprarías una como esta. Bien chicos, vamos a mostrarles este nuevo modelo que está espectacular porque es un nuevo plano que ellos han diseñado para este año y la han puesto en show específicamente hoy, así que no la han visto tal vez en ningún otro lugar y vamos a enseñársela. Lo más que me encanta es que tiene su cuarto totalmente separado, como pueden ver, y tiene doble acceso. Miren, tienen 2 puertas corredizas
en su lado izquierdo y derecho. Como pueden ver, ya aquí les entró por el otro lado y me encanta porque tiene almacenamiento y bastante profundo, ¿ok? Obviamente la cama súper cómoda y me sorprende que el colchón es bastante amplio y miren, muy cómodo. Ahora vamos de aquel lado. Van a encontrar esta parte que se despliega, ¿cierto? Que se abre. Sí, se despliega. Ok, que se despliega y aquí pueden dormir tal vez una persona, pero ¿qué es lo mejor? Que si tú tienes niños, aquí pueden dormir 2 y déjenme decirle que hasta 4, porque vimos una señora que se metió allí y miren, ahí caben fácilmente hasta 4 niños. Si te preguntaba si tenía baño, miren esa belleza de baño completamente amplio y además de eso tiene también ¿Pantry? de este lado el pantry. Esta nevera está súper y está prendida, ¿ok? Está especial para que tú almacenes toda la comida, para que te vayas de viaje y disfrutes. Mire, una cocina que tiene 3 hornillas y es de gas, espectacular. Obviamente tiene su pequeño hornito en la parte de abajo, tiene microondas, extractor y lo mejor es que el lavaplato es súper amplio y de stainless steel, así que usted no va a tener problemas de que se rompió, de que se dañó, nada de eso. Y de este lado tiene el área de entretenimiento, su televisor, su equipo de sonido y por supuesto todo el almacenamiento de este lado. Y me encanta que tenga una ventana por aquí para que tú puedas ver dónde andas. Si te preguntabas el precio, mira ese precio espectacular, $29,995, $234 al mes, como pueden ver aquí, te incluye $2,000 de financiamiento de descuento. That is like a bonus, 2,000? Ok, el señor dijo que sí, que es como un bono de descuento de $2,000, así que ya saben que si quieren comprar esta, aquí pueden venir. Bien chicos, y por si tenían dudas de cuánto fue o cuánto es el precio que tú vas a pagar mensual, aquí está, $248 al mes, un estimado de $7.99 de rate de intereses y un máximo de 180 meses para pagar, que son aproximadamente 15 años. ¿Y cuánto vas a dar de down payment? Como por supuesto ven aquí, 20%. Ahora aquí les voy a mostrar algo que nos encanta, que tiene esta RV. Tiene una cocina externa también. O sea, a pesar del new plan, el plan nuevo, y que cuesta lo que cuesta, que son $29,000, que son bastante baratos, tiene esta cocinita externa que te permite estar debajo del todo. Entonces todo se extiende y tú puedes cocinar aquí tranquilamente en tu parrillera. Bien chicos, antes de darles las características, ustedes acaban de ver en esas imágenes cómo es por dentro el tamaño y todo lo que tiene. Y si lo piensan en seco, nosotros somos una familia de 4. Pudiera servirnos muy bien. ¿Por qué? Porque cuenta con litera para las niñas, un cuarto independiente para los papás, una cocina con sector abierto, con un espacio suficiente, un baño, ¿qué más quieres tú? Y también cuenta, mira, con cocina externa, tiene toldo para estar afuera, tiene el tanque de calentamiento, porque en las temporadas de frío tú no vas a estar aquí adentro y eso allá adentro va a estar como una nevera o como un horno, la verdad no. Así que esa sería como la mentalidad que tienen que tener a la hora de que vayan a comprar una, chicos. Y lo mejor de todo, que para los que ya nos han visto anteriormente, es el peso. Esto pesa más de 5,000 libras en seco, pero el señor me dice que cuando tú le lo cargas, llega como a las 6,500 libras como máximo. Este peso, nuestra camioneta lo jala muy fácil. Así que sí, ve a tu camioneta, chequea el peso que puedes jalar y ve si esta que está aquí se pudiera convertir en tu próxima RV. Y muy importante es que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Recuerda que es totalmente gratis y si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información de nuestras aventuras o de los shows de RV. Ahora vamos a ver si esta se adecua para la que estamos buscando para nosotros y ustedes puedan tener una idea si sirve para ustedes. Aquí está lo más importante, el cuarto como principal cerrado, que es una de las cosas que nosotros queremos, con almacenamiento por aquí, una ventana espectacular, 2 ventanas actually espectacular para que ustedes puedan ver dónde hacen su camping. Y ahora vamos a la parte de afuera. Bien, en el área de la cocina tenemos una cocina espectacular a gas, por supuesto con 3 hornillas, que eso me encanta. Y tiene microondas, el área del extractor y esta parte que está aquí, que muchos les gusta, es el lavaplatos. Tiene de este lado un sofá, el área de entretenimiento de aquel lado. Como pueden ver, me encanta que tienen así ventana, porque ustedes van a ver las vistas en donde están acampando. Y aquí tiene el área del comedor,
Es decir, que ya aquí puede dormir otro niñito. Ahora, algo muy importante, tiene un cuarto en la parte de atrás. Aquí está una litera, tiene todo esto de almacenamiento por aquí. Aquí está otra litera espectacular para un bebé más chiquitito. Y aquí tiene otra y acá está otro, como unos sofás que también puedes poner y se pueden plegar aquí, en esta parte, ¿cierto? Sí. Y pueden dormir hasta 3 y 4 niños más. Yo creo que para una familia que tiene hasta 5 muchachos o más, puede tener esta RV porque está especial para la familia con inclusive más de 3 y 4 y hasta 5 niños. ¿Ustedes qué opinan? Y aquí está el baño, miren, está espectacular porque tiene la ducha separada, lavamanos y trono, pero lo que me encanta es que miren, tiene una puerta para el lado de afuera, que cuando tú estás en lugares como playa o lugares donde tienes mucha arena, pues te puedes bañar y no ensuciar literalmente tu casa por dentro. ¿Qué les parece? Si te preguntas el precio, mire, cuesta $34,995. ¿Cuánto vas a dar tú de mensualidad? $270. Y lo mejor es que te está dando también el incentivo de los otros, que son $2,000. Las especificaciones aquí las tenemos, así que se las voy a leer rápidamente. Las libras, amigos, esto ya sabemos que nuestra camioneta no la arrastra. Pesa en seco 9.800 libras, así que tienes que comprarte una heavy duty de 3.500 para arriba. Es de 32 pies, o sea, es bastante grandecita, no es gigantesca, la puedes manejar bien, pero ya sabemos que por lo menos en el caso de nosotros, que espero que ustedes también tomen eso como idea, o sea, ¿cuánto necesitaremos familia? Para nosotros no nos conviene, no es para nosotros porque esta camioneta no jala este tamaño, así que piensen y analicen. Mira, mi camioneta vale la pena comprarme una camioneta nueva más una RV. ¿Cuánto estaré pagando entre camioneta y RV? Eso se lo dejo ahí y vayan dejando aquí todos en los comentarios lo que ustedes tienen, si estoy pensando bien o ustedes tienen una mejor idea. Y amigos, una característica que tiene esta RV que a nosotros nos encanta y que estamos buscando en nuestro futuro RV es que tenga cocina externa. Y esta hermosura que están viendo aquí es de acero inoxidable, tiene su parrillera aquí para hacer tu grill, obviamente se extiende, se puede sacar y meter, almacenamiento de madera, no es chapa nada más. Tenemos una neverita aquí, refrigerador, y la verdad es que el techo de la tapa, o sea, la tapa funciona como techo, a ti te permite estar afuera y no quemar tu torno. Así que la característica que tú tienes que tener cuando vayas a comprar este tipo de RV. Y si aún no nos sigues por nuestras redes sociales, hazlo ahora mismo, porque allí verás en tiempo real en nuestras historias donde estamos conociendo nuevos lugares y grabando nuevos videos para ti. Bien, chicos, acabamos de hablar con el amigo Brian, que obviamente habla nada más inglés, pero él nos dio su tarjeta para ponerla aquí y ustedes puedan llamarlo. Resulta que trabaja para la Camper Inn RV y ellos tienen representación en muchas partes de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Lo mejor es que ellos te dan la información importante que tú debes saber, o sea, qué tipo de carro tienes, qué tipo de RV puedes comprar si ya tienes el carro, o sea, toda esa información es importante, aparte de la que nosotros le damos en nuestros videos, pues ya si ustedes están decididos, es importante ir con las personas que saben. Es una compañía familiar y cuando es una compañía familiar es muy importante y eso te da la satisfacción de sentirte que te vas a tratar muy bien, así que ya saben. Bien, chicos, les voy a hacer una caminata así como que estuvieran aquí. Este modelo que tenemos acá, que es una Travel, mira, no vamos a entrar porque no tiene luz. Miren el precio. Esta cuesta $44,000. Es un APR de 7.99 y vas a pagar 362. La verdad es que es un nuevo modelo, dice que es un nuevo modelo, pero es súper grande. Miren esta extensión que tiene aquí, que es donde está literalmente la chimenea y tiene dos toldos. Y lo mejor es que tiene cocina externa, a pesar de que es pequeñita. Si tiene dos toldos es porque ustedes ya verán lo grande que es. Lo grande que es. Obviamente de este lado, del lado derecho, tenemos una fifth wheel, la quinta rueda, que yo sé que a muchos de ustedes les encanta ver a pesar del precio, porque cuesta $89,886. Vas a pagar una mensualidad de $706 y la verdad es que es hermosa. Ya vamos a tratar de entrar para que la vean. Bien, esta información que ustedes siempre nos preguntan y yo siempre les doy, lo largo son 37 pies, de largo y de ancho 10 y de peso son 16.500 libras. Enorme. Bien, chicos, me acabo de dar cuenta de algo muy importante, que es que las fifth wheel son el precio tan alto que solamente te exigen el 10% de down. Es decir, que con tal vez $9,000 tú te comprarías una de estas. Sí. Pero obviamente el precio son casi $90,000. Obviamente sabemos que a ustedes les encanta estas fifth wheel enormes porque el lujo es hermoso verlo. Pero los precios son un poquito prohibitivos. Pues. Miren esta. Lo que uno ve cuando viene aquí y camina. Miren esta hermosura y cuesta $99,000. literal. O sea, $100,000 porque
El down payment es el 10%, un APR de 7.99 y la mensualidad sería $782. Vamos a ver esta otra porque esta está Sí, exacto. Lo llena. que queremos mostrarles, Porque amigos, con esta caminata es cómo se ve cuando uno viene a caminar en estos shows. miren Una esta. hermosura gigantesca. $58,777 sería tu mensualidad de 410. Y miren, aquí cambiaron ahora que debe dar el 20% porque baja un poquito de los 60. Así que Exacto. obviamente aquí pueden encontrar muchísimas más económicas, pero no se pueden perder nuestros próximos videos porque ahí les vamos a hacer un resumen de las más económicas y obviamente vamos a hacer otros rangos desde las 26,000 hasta 40 o 50 mil dólares. Así que no se deben perder nuestros próximos videos. Bien, chicos, llegamos a este lado que seguimos caminando. Miren esta cosa enorme. El chico que nos atiende nos acaba de decir que mide 36 pies de largo. Es una de las más largas que hemos conseguido. Miren el precio. 39,886 la dólares, mensualidad? 283 al mes, 20% de down, por supuesto, y vas a tener un 7.99 de rey. Recuerda que son hasta máximo 180 meses para pagarla, pero vamos a verla por dentro porque está espectacular. Wow, está bellísima, bellísima. Me encanta cuando tienen chimenea. Miren, tiene obviamente televisor. Vamos a la wow, miren el Ay, baño me acá. encanta el baño. El Miren, baño miren, está- muéstrenle el baño, muéstrenle el baño. Miren ese baño espectacular. Miren este baño, dije yo, este cuarto, cuarto. que está con todo su almacenamiento. Me encanta cuando tiene ventanitas, tiene su puerta. espectacular. En la parte de aquí, como decirle al medio, porque tiene dos puertas para Sí. entrar, está esta isla maravillosa que me encanta. Miren ese Tiene espacio ese enorme. sofá que se reclina, tiene este comedor que se pone como cama, esta nevera que está bellísima. Me encanta la cocina porque tú te vas a sentir como que estuvieras en tu apartamento de la playa o tu apartamento Miren el del lago. almacenamiento que hay detrás de Román. Miren, Wow. mira el tamaño del pantry. Miren, esta maravilla no solamente tiene almacenamiento arriba, sino que también tiene el microondas, tiene el extractor, Tiene la un cocina horno. a gas, su horno. La isla con almacenamiento también como aquí. una Miren casa nueva, esto, bello. literalmente. Miren esas Y lámparas. miren esta maravilla de cuarto para los niños. Esto es una cama Es una que miren, litera, que es una llega cama hasta que aquí. llega Esta es hasta una ahí. litera. Acá abajo sería otra litera. Y mira acá. Mira esta Otra litera cuchitura. escondida. 2 literas más. Esta sí es para un solo niño. O sea, que cabría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ponle 4, entre 4 y 6 Cuatro niños. que estén Está comoditos, espectacular. 4 para que estén cómodos. Y miren Y el miren, otro baño. Otro baño. Y Wow. lo mejor es que este baño, ok, sería para los niños, pero además de ser completo, es un baño que tiene otra entrada, sobre todo cuando tú estás en la playa, en el lago, o sea, como en la parte donde hay sucio, tú no Inclusive vas a en ensuciar tu invierno, nosotros que nos hemos llenado las botas de, de nieve, nieve, o sea, lodo, donde tú y no estés, quieres tú hacer entras desastre. aquí, exacto, y no ensucias tu casa por dentro. Así que Exacto. vayamos a seguir recorriendo este show. Ya salimos de la grandota y ahora drásticamente conseguimos una chiquitita que se llama Puma. Miren ese precio que tiene ahí. 16,886, 148 dólares de inicial, no, de pago mensual y solamente el 20% de inicial. Vamos a ver cómo es por dentro porque está bellísima. Claro, está pequeña, pero mira, Sí. estas pequeñitas, yo Exacto. creo que es la solución para ese tipo de personas que les gusta acampar, pero no les gusta la incomodidad de armar la carpa, de estar así. ¿Ustedes qué opinan? Aunque también hemos hablado sobre las personas que viven la vida van life en carritos Esa es otra. súper pequeñitos. Y la vamos a ver por dentro porque está, mira, ustedes van a dejar sus comentarios aquí abajo en lo que las vean. Exacto. Es bello, o sea, es una cuchitura. Y no vengan a decir que, ay, estás poniendo de que la gente va a buscar la forma de vivir. No, esta no es la solución a vivir más económico, ese es un estilo de vida. Y miren, Sí. imagínense ustedes tener aquí su cama. Si ustedes trabajan desde el internet, esto es maravilloso porque ustedes podrán trabajar Viajar. desde cualquier lugar viajando. Tienen aquí Pagan internet su satelital. cocina, exacto. El de El de Starlink, el de que Starlink. cuesta, mensualmente cuesta un poquito más de $100. Miren, tiene esto es de plástico, está espectacular. Oh, sí. Miren, es de plástico, su lavaplatos. Aquí tienen su mesoncito, una Exacto. cocina de 2 De dos hornillas. Oye, aquí les puedo dar el tamaño, chicos, para que lo Ujú. vayan viendo. Oh, el peso es de 3.900 libras, a pesar de que es pequeña, pesa un poquito. Y de largo, esto de largo es menos Aquí de está, 15, mira, 18 pies. Chicos, miren el baño. El baño es una cochitura chiquitita, pero es muy práctica, la verdad. O sea, Aquí tienes está, baño, una mire, cosa muy la nevera importante. que no la habíamos mostrado.
y ya aquí sales. Ya Así aquí que sales no y hay listo. pérdida. Y seguimos al frente, aquí encontramos esta de la marca Puma. Me encanta que Oh, tenga... sí, tiene cocina externa. Ya recuerdo lo que le dijimos. Exactamente. Miren esto, chicos. Tiene su plancha, su como lavamanos. Oh, se extiende todo hacia afuera, miren. ¡Guau! Y aquí tenemos otro. Me imagino que tú quieres guardar tus herramientas para cocinar Sí, aquí. sí, el almacenamiento. Tu neverita. Ahora voy yo con el precio. ¿Cuánto cuesta? $23,886. $201 al mes. Vas a dar $20 de down payment, 20% de down payment, o sea, de inicial. Ahora, vamos a verlo en la parte de adentro para que ustedes sean los que tomen la decisión. Si les gustaría comprar esta, mira, para definitivamente poder y estar, tú sabes, divirtiéndote Oye, pero en está un bien. campamento. Esta está espectacular. Porque miren, tienen aquí la cama. La cama está escondida allá atrás. Ustedes tienden esto y luego ponen Tumban esto la cama, acá. pero tienen Exacto. un sofá para sentarse aquí. Eso Luego- también se convierte en cama, el comedor. De También este tenemos lado, la mira, nevera. La nevera. cocina no es tan gigante, pero es práctica. No, pero está Tenemos práctica. una litera acá doble, que es bastante práctica. Tenemos un baño. O sea, recuerden el precio, chicos, por $23,000. Miren todo lo que van a tener. Y este baño está muy práctico, bastante grande para hacer una RV tan pequeña para viajar. Esta sería serviría, porque espectacular. aquí dormiríamos Rosmar y yo. Y ahí dormirían las niñas, inclusive mira un huequito para meter a Luna. Y aquí el comedor, por supuesto, esto se extiende. y Mira, el aquí precio nos está. estaría matando. El precio está espectacular y aquí está lo que siempre le dice Aquiles. ¿Cuánto pesa? Mira, pesa 5.600 libras. Ya. No es tan pesada. Y de largo, 23. O sea, no es tan grande tampoco. Puede tranquilamente una camioneta pequeña, jalarla, podemos decir una Ya. Toyota Tacoma, una Subarito que tenga una buena tracción. O sea, chicos, vayan sacando cuenta. Sí, me Y gusta, me volvemos otra vez a lo que gusta. estamos. Tengan eso muy en cuenta cuando se vayan a empezar a vivir en este estilo de vida de RV y este tipo de vida de van life y viajando por todos lados. Es un estilo de vida, no es la solución a mi problema de vivienda, ¿ok? Y siguiendo con el paseo, chicos, mira, aquí tenemos esta que se llama Freedom Express Ultimate Edition y cuesta $28,900. Una mensualidad de 240 y obviamente ya dijimos lo del down payment, que es el 20%. Pero miren ese detallazo. Tú puedes poner y quitar las mesitas, la tablita aquí. Mira, Romarí que me graba a mí. Miren, chicos, creo que se rueda, Lo rueda, sí. Rueda y lo saca. Oye, ¿qué tal? Trae Una esto cosita que también. trae esta mesita que va escondida acá abajo en el depósito, que tiene un depósito aéreo, mira. O sea que este espacio, muy bien, a mí también el espacio, tanto abajo como arriba, o sea que no se pierde el espacio. Muy bien, me encanta. Un toldo gigantesco afuera. Espectacular. Ahora vamos para adentro. ¿Sabes qué me encanta? Que tienen la nevera en la entrada. Exacto, estás entrando, vienes cansado de la calle y necesito algo ver. Aquí está la nevera entrandito. Mira Ahí, el baño. debe ser. Oh, la puerta es madera, es chapa. Mire, Pero está buena. ay, me encanta Mira el ese baño. Está espectacular, ¿qué tal? Y a Romero le encantan esas puertas corredizas Sí, de a mí me vidrio. encanta que traigan estas puerticas así, o sea, porque no tienes que es estar comprando cortina. cortinita y nada más. Ujú. O sea, deja eso bien hecho ahí. Lavamanos, poseta, me encanta que tiene almacenamiento. Exacto. Y miren esta cocina espectacular Sí. para Esta que es como tú una especie puedas. de plástico también, pero Sí, es un gruesísimo. tipo de plástico. Es Mira, grueso. esta tiene Backplus que no me había fijado Oh, si las sí. demás tenían. Tienen obviamente su cocina con microondas, en la parte de Televisor. arriba, televisor acá. Y aquí tienen la cama para los papis. O sea, esta sería tal vez como para 3 personas si aquí Sí. duerme uno, Entonces, ¿verdad? aquí puede dormir un niño pequeño tranquilamente o un adolescente no tan grande. Y la verdad pueden viajar 3 personas aquí tranquilamente y pasar un fin de semana o Mira. un mes viajando por el país. Y Estados Unidos que se presta para esto, que es obviamente lugares espectaculares para tú estacionar, espacios enormes. Para los que no lo sabían, chicos, aquí los parques nacionales tienen espacios para RV. Florida es uno de los estados que lo llaman el estado de las RV porque tienen lugares para aparcar RV por todos lados. No para vivir constantemente, pero sí muchos resorts. Sí, lo que pasa es que los parques nacionales son más Son más económicos que económicos. los resorts de RV. Pero imagínate pagar 30, 40 dólares al día por una semana, la verdad está muy buena. Y Aquí le estoy dando los datos para que los aquí les datos de diga Romari, lo claro. importante. El peso, chicos, es 6.094 libras en seco y tenemos un tamaño de 22 pies de largo. O sea, no es tan grande, tampoco es tan ancha. O sea que es muy práctica, la verdad que sí. Así que Vamos a seguir. Bien, chicos, vamos a mostrarle esta de una vez por dentro, aprovechar que está solita. Y miren esta belleza.
Aquí obviamente está su mueble, pero después este mueble se tumba para que ustedes puedan extender su cama. Me encanta que tiene la cocina así tipo L. Obviamente este mesoncito se pliega y se guarda, pero miren, tiene todo lo que necesitas aquí. Si tú tienes niños, esta es la opción para ti. O sea, para nosotros, que somos 4, está perfecta. Miren ese baño. No, tiene cortina, no le gusta mucho a Romaría. Tiene cortina. Bueno, pero se acepta, está bien. El tamaño es de 25.9 pies de largo y pesa 7.600 libras. Es bastante pesado para lo pequeño que es, ¿ok? Me sorprende. Bien, chicos, el precio aquí está, es $33,896 y pagarías mensual $278 al mes, obviamente 20% y los otros números que ya saben. Y algo que a nosotros nos encanta, que aunque no tiene la cocina como tal, pues tú puedes poner tu parrillera aquí, pero tiene donde lavarte las manos, donde limpiar las cosas y por supuesto tiene la neverita. Bien, chicos, de este lado del show de las RV van a encontrar tal vez las que no son tan económicas, pero muchas personas les gusta, que son las tipo van, pero son las van que son en colaboración con la marca Airstream, que son los que construyen estas, que son de materiales bastante resistentes, pero que también los precios son un poquito más elevados. Sin embargo, como ya les hemos dicho, esto es un estilo de vida que a los que les gusta, pues definitivamente se dan el placer de comprarlas. Vamos a darle un recorrido tal vez por unas 2 para que ustedes vean, pero recuerden algo muy importante. Si les gusta este tipo de contenido, vendrán unos videos próximamente que vamos a resumir las RV más económicas entre $13,000 y $25,000 y las otras que serían tal vez las económicas, pero que son un poco más de lujo porque son más grandes, así que no se pierdan nuestros próximos videos. Chicos, empezamos con estas bellezas de van que ustedes saben que a ustedes les encanta, de la marca Mercedes-Benz. Obviamente, nos vamos a acotar que son sumamente costosas, aunque esta belleza cuesta $169,000, las hemos visto más caras. 170. Exacto, inclusive hasta de 200. Cuenta con un toldo retráctil enorme, una tela espectacular. Pero a diferencia de los demás, mira, ese toldo se mete allá y se esconde y queda sellado. Hay otros toldos que no hacen eso. Espectacular. Wow. Baño que tiene esto, los materiales. Miren el baño. Wow, miren ese baño. Y recuerden que esto es una van, están dentro de una van. Exacto, esto es, aquí ustedes compran carro y casa rodante a la vez. Y compacto, o sea que ustedes pueden, lo bueno de las van es que ustedes pueden entrar dentro de la ciudad, ustedes pueden andar dentro de la ciudad tranquilamente y parquearse a dormir en una plaza, en los Walmart, que es gratis. Gratis, o sea, muchos lugares. Es la ventaja que tienen estas camionetas, a pesar de lo prohibitiva que son los precios. Sí, mire, tiene cocina de gas 2 hornillas, lavaplato por aquí, tienen toda esta parte de acá. Wow, obviamente esto sería su cama, porque se extiende y entonces aquí sería su cama, pero sí, lo bueno es que se convierte en sofá. Mira todo el almacenamiento, Mira, que esto me... sí, ¡Ay, tiene microondas allí! Miren el aire acondicionado, chicos, gigantesco. Y miren, un televisor. Que se pliega, que lo pueden mover. Estrella mira, de, ¿ves? Y de la aquí música. tiene una mesita como para que tú trabajes. Recuerden que meter toda esa tecnología en algo tan compacto como una van no es nada fácil. Y no es nada económico, por eso cuesta literal $170,000. Pero recuerden que, como ya les digo, ustedes están comprando una camioneta, literal, es entre camioneta y su casa, para vivir rodando por todos los Estados Unidos. Bien, chicos, miren esta hermosura de la marca Airstream. La verdad es que no se le niega, tienen una calidad espectacular, pero miren a Romario modelando ese precio tan exorbitante. $99,995, $100,000, pero mírenla por dentro. Literalmente es un camarote de un barco de lujo, si se ponen a ver. Miren, inclusive tiene una de estas puertas de vidrio. ¡Wow! ¡Qué baño tienen esta gente! ¡Qué bárbaro! La verdad que sí, tienen una calidad de los materiales espectaculares. Mira, sus espejitos para que la gente se maquille, una ventanita hacia afuera. Tenemos un toldo. Miren esta belleza del lugar. ¡Qué bello! Miren la calidad de los materiales, la verdad es que cocina completa, pero pero ¿saben qué es algo que no me gusta de las Airstream, o por lo menos de estos modelos? Las camas te las traen separadas. Sí, la mayoría de los modelos que vienen separados. No me gustan las camas separadas, a mí me gusta dormir así calientito con mi esposo, así que definitivamente, si a ustedes les gusta así camas separadas como la canción, este sería un modelo para ustedes, pero ya saben el precio, $100,000. Bien, chicos, espero que les haya gustado este video mostrándole todo lo que pueden encontrar en los shows de las RV. Recuerden que este show donde vinimos ahora fue en la ciudad de Charlotte, la ciudad reina aquí en Carolina del Norte. Y recuerden que si quieres ver los videos específicos de las más económicas y las otras que son tal vez no tan económicas, pero súper grandes para familias grandes, no te puedes perder nuestro próximo video, así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos.